¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo se siente su espíritu? ¿Tienen deseo de la palabra del Señor? Sí. ¿Hay algo que les estorbe? Quítenlo a un lado. Dejen que el Señor hable a sus corazones, hermanos. Porque el tema que vamos a tocar es muy significativo. ¿Ok? Estuvimos cantando acerca de ese tema y vamos a hablar acerca de él. Abran sus Biblias en Juan 1:17, por favor. San Juan 1:17. Y luego vamos a viajar rápidamente por la Biblia y vamos a ir hasta el libro de Tito. Juan 1:17. Después vamos a ir a Tito capítulo 3. Juan 1:17 dice de la siguiente manera: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? ¿Qué fue lo que vino por medio de Jesucristo, hermano? ¿Mande? La gracia y la verdad. Amén. Hay que estar muy conscientes de esto durante el mensaje. A través de Jesucristo, cuando Jesucristo vino a traernos la gracia y la verdad, nos ha dado de su gracia y nos ha enseñado la verdad. Tito capítulo 3 versículo 7 dice: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así que la gracia que vino a traer el Señor Jesucristo no solamente fue como, ¿sabes qué? Pues ahí les doy gracia y a ver qué hacen con ella. No, la gracia nos trajo a la justificación, y para que a través de la justificación viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermano, qué tremendo privilegio, qué tremenda bendición, hermano, qué bueno es nuestro Dios, qué grande misericordia de nuestro Dios. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Padre, le damos gracias de verdad por ser tan misericordioso, Señor, con nosotros, por ser tan paciente, por ser tan bueno, Señor, con nosotros. Padre, ayúdanos, Señor, a que no haya nada, Señor, que interrumpa, Señor, el que tu Espíritu nos hable a nuestras vidas, Señor, a nuestros corazones. Padre, ayúdanos a quitar, Señor, cualquier estorbo, Señor, que nosotros mismos, Señor, levantamos para que estorbe tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, nos ponemos en tus manos. Ayúdame a mí a ser un instrumento, Señor. Sé que no soy digno, pero, Señor, te ruego me permita ser un instrumento en tu mano para que tu pueblo esta noche pueda salir edificado de este lugar, Señor, dándote la honra y la gloria a ti, Señor, que eres el único que la merece, y también, Señor, bendiciendo tu nombre, Padre. Gracias, nos ponemos en tus manos, en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Quiero hablarles, hermanos, de la gracia de nuestro Dios. En verdad, qué bueno es Dios. Qué grande misericordia de nuestro Dios. ¿Sabe que la palabra gracia, cuando menos hay más de 275 veces que directamente la Biblia habla de la palabra gracia? Desde Génesis, Éxodo, todos los libros de la Biblia, hermanos, encontramos la gracia de nuestro Dios. Encontramos que se está hablando de la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia, hermanos? Simplemente es aplicada a nuestras vidas, es un don de Dios o un regalo de Dios que no merecemos. La definición más simple que se ha dado acerca de lo que es la gracia es un regalo de Dios que no merecemos, hermanos. Simple y sencillamente no merecemos este regalo de Dios. Hermano, yo no lo merezco, usted no lo merece. No hemos hecho nada por ganarlo, al contrario, hemos hecho todo para no tener esta gracia de Dios. Hemos hecho todo para provocar a Dios, le hemos provocado a ir a Dios.
con nuestros hechos, con nuestros pensamientos, con nuestra palabrería, hermanos, con nuestras conductas. Hemos hecho lo suficiente para que Dios estuviera lo suficientemente enojado contra nosotros. Pero su gracia es grande para con nuestras vidas. Su misericordia es grande hacia nuestras vidas. La palabra gracia, un regalo de Dios que no merecemos. Yo quiero pedirle que podamos entender la gracia esta noche, la gracia de Dios, hermanos, porque mucho me temo que no entendemos la gracia de Dios. No entendemos la gracia de Dios, no entendemos lo que Dios está haciendo, no entendemos toda la ira, hermano. Lea Apocalipsis y vea cómo Dios va a derramar su ira contra aquellos que le rechazaron. Y hermanos, nosotros nos ha dado el privilegio, no porque nosotros no lo merezcamos o hayamos hecho algo para buscar a Dios, ni siquiera nosotros estábamos buscando a Dios. Dios fue y nos encontró. Y Dios es bueno, hermanos. Necesitamos entender la gracia de Dios. Ella es, a través de la gracia de Dios, Dios detiene su ira para con nosotros. Y para poder entender, tenemos que entender la ley. Mire, vamos a ir al libro de Éxodo para entender un poco acerca de la ley. Sabemos que la ley son los 5 libros de Moisés, ¿verdad? Y ahí nos habla de diferentes reglamentos y todo, ¿verdad? Pero vamos a concentrarnos por unos minutos en Éxodo 20. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Él puede decir fácilmente, yo soy Jehová tu Dios que te saqué del mundo, de casa de servidumbre, dice, donde éramos esclavos de Satanás, hermanos. Teníamos vicios, teníamos pecados en nuestras vidas de los cuales no nos podíamos librar fácilmente. Pero Dios en su misericordia nos libró de eso. Y hermano, Él nos sacó de ahí. Dice la Biblia que nos sacó de un pozo cenagoso, ¿verdad? Imagínense, hermano. Imagínense. Y por lo tanto dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Quiere decir que lo apartó, hermanos, para tener nosotros comunión con él. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Ese es el decálogo, hermanos, de la ley. Para poder ser salvo, la gente tenía que cumplir cuando menos esos mandamientos. La Biblia dice, haciendo estas cosas vivirás. ¿Usted cree que usted y yo hubiéramos podido, hermanos, cumplir esto? Si la Biblia dice que tan solo con a poner nuestras miradas con lascivia en una mujer ya pecamos. No necesitamos llevar a hacer un acto, pero simplemente con una mirada de lascivia ya pecamos, dice. Imagínese, ¿usted cree que nosotros hubiéramos podido ser salvos? Dice, no hablarás contra tu prójimo, ¿verdad? Falso testimonio, y parece que eso es
la sal y el azúcar del día, ¿verdad? Cómo nos encanta levantar falsos testimonios. Oh, es el hermano, y que yo pienso, y que... Hermano, imagine. ¿Se imagina? ¿Cree usted que usted tendría una oportunidad? Sea honesto con usted mismo. ¿Usted tendría alguna oportunidad de ser salvo, hermano, cumpliendo estos mandamientos? Yo sinceramente le digo, yo no. Mire el libro de Números, por favor. Números capítulo 15. Mire la severidad de la ley. Dice capítulo 15, versículos 32 al 39. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Desde su perspectiva, ¿qué tiene de malo recoger leña, hermano? Tal vez quería calentarse, calentar a sus hijos, a su familia, ¿verdad? Tener ahí una fogatita para su familia. Tal vez quería llevar algo para cocinar, no sé. No creo que hubiera algo malo desde nuestro sentido, de nuestra vista, hacia recoger leña. Miramos a alguien recogiendo leña y decimos, oh, ¿verdad? Está trabajando para su familia, está haciendo algo bien. Pero mire, hermano, el problema era que lo estaba haciendo en el día de reposo. Dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón. Nunca faltan los chismosos, amén. Y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se había de hacer. Estaban las leyes ahí, pero no se había hablado de los castigos todavía. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. ¿Quién se lo dijo? ¿Quién le dijo esto? Moisés fue a Dios y le preguntó, Dios, ¿qué vamos a hacer con este hombre que andaba ahí recogiendo leña para su familia? Pobrecito, ¿verdad? Se fue a trabajar un ratito en el día de reposo, ¿verdad? Porque, ¿qué hacemos con él? Tal vez hasta Moisés se sorprendió, hermano, de la respuesta de Dios. Es que Dios es santo, hermano, y Dios no tiene en tela de juicio, no tiene a tela de juego, hermano, su palabra. Cuando Él dice, esto es mi palabra, eso es su palabra, hermano. Y no podemos darnos el lujo de boicotearla, no podemos darnos el lujo de pisotearla, no podemos darnos el lujo de ignorarla. Esta es la palabra de Dios y así debe ser. Y Dios dijo que muriera irremisiblemente, ¿verdad? Apedréenlo, dice, toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Yo puedo mirar a este hombre diciendo, ¿qué he hecho contra ustedes? ¿Por qué me van a apedrear? Pues contra nosotros no hiciste nada, pero fuiste en contra de nuestro Dios. Y te quisiste burlar de la palabra. Tú ya habías oído lo que Moisés nos había dicho, y tú ya habías oído lo que Dios había dicho, cómo teníamos que comportarnos. Sin embargo, tú te creíste más listo. Hermano, jugamos mucho con Dios. Nos burlamos mucho de Dios. Tomamos muy a la ligera la palabra del Señor. Y es tiempo, hermanos, que nosotros, nuestros hijos y nuestras familias, empecemos, hermanos, a ponernos bien con el Señor y a caminar con el Señor como debe ser. Bendita su gracia, hermanos, porque por su gracia no hemos sido nosotros consumidos. Mire, esa era la ley. ¿Y quien la violaba?
se moría. ¿No es tan grande la gracia de nuestro Dios, hermano, en nuestras vidas? Siendo nosotros gentiles, hermano, aquí está hablando con su pueblo. Ahora siendo nosotros gentiles, el gentil le parecía como un perro al judío, hermano. Siendo nosotros gentiles, Dios ha tenido esta misericordia con nosotros. Qué grande misericordia de Dios. Pero valoremos, hermano, la misericordia de Dios, valoremos su gracia. Pongamos atención a lo que Dios está haciendo por nuestras vidas. Honrémoslo, démosle gracias de verdad. Sirvámosles con un corazón sincero, porque Dios ha sido muy bueno con nosotros. Hermano, Cristo no vino para quitar la ley. Cristo no vino a quitarla. Solo vino a cumplirla. Hay algunas cosas que Él mismo transformó, ¿verdad? Como en la ley, era hasta que se ejecutaba el acto sexual cuando se caía en adulterio, en fornicación. Ahora dice que con la pura vista, con la pura mirada, podemos ya pecar. Vemos que en la ley el día de reposo era el último día, era el día sábado. ¿Sí? En la Biblia vemos, hermanos, cómo Dios resucitó el primer día de la semana, cómo la iglesia cristiana, los primeros cristianos establecieron el domingo como día de tener comunión con Dios, día de reposo con Dios. Pero no han cambiado los principios, hermano. ¿Quién dijo que han cambiado? Ellos no cambiaron los principios, no dijeron, no, que ya no vamos a adorar el sábado, pero ahora lo vamos a adorar el domingo, pero vamos a hacer libertinaje. No, hermano, nunca dijeron eso. ¿O sí? Los mismos principios que estaban ahí en ese día de reposo persisten, porque Cristo no quitó la ley. Mire Mateo 5:17, por favor. Mateo 5:17. Dice, no penséis, Cristo está hablando, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él lo está diciendo claro, yo no vine a quitarla. Yo vine a cumplirla para que a través de lo que yo voy a hacer, muchos, amparados bajo lo que yo voy a hacer en el cumplimiento de esta ley, muchos puedan ser salvos. Porque era imposible si era imposible para los judíos, hermano, imagínense para nosotros. Imagínense nada más para nosotros. Hermano, ¿qué oportunidad hubiésemos tenido si Cristo no viene y hubiéramos tratado de ser salvos por medio de la ley? Piénsenlo de verdad, ¿qué oportunidad hubiera tenido? Ninguna. Ni siquiera 0.0 en 1,000,000. Nada. Ahora vamos a ver algunas cosas que la Biblia dice acerca de la gracia de Dios. La Biblia dice, hermanos, que la gracia de Dios se puede recibir en vano. La gracia de Dios se puede recibir en vano. Segunda de Corintios 6:1. Segunda a los Corintios 6:1. Dice, así pues nosotros, como colaboradores suyos, exhortamos también a que no recibáis en vano, ¿qué, hermano? La gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? El regalo inmerecido de Dios, su misericordia inmerecida hacia nuestras vidas. Dice que, hermano, ahora aquí ya está hablando con gentiles, que la podemos recibir en vano. Hermano, ¿qué tanto usted aprecia, valora la gracia de Dios?
no vaya a ser encontrado recibiendo la gracia de Dios en vano, hermano. También la Biblia dice que se puede usar como un pretexto de libertinaje. Gálatas 5:13. Allá adelantito, en Gálatas capítulo 5, versículo 13, se puede usar la gracia de Dios como pretexto para hacer libertinaje. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Amén. Fuimos llamados a la libertad del pecado, no a la libertad que usted cree que yo puedo hacer lo que se me pegue la gana. Fuimos llamados a la libertad del pecado, fuimos libertados del pecado. El pecado ya no tiene poder sobre nuestras vidas. Pues si usted peca es porque usted quiere pecar, no porque es esclavo del pecado. Ay, es que, usted sabe la carne, el pecado. Cuidado. Lo que estás diciendo es que todavía no eres salvo. Pero toda persona que es salva ha sido libertado del pecado, del poder del pecado sobre su vida. No puedo dejar de fumar, porque no quieres. Si puedes, porque ya fuiste libertado del pecado. No puedo dejar de tomar. Si puedes, pero no quieres. No puedo dejar del chisme. Si puedes, nomás que no quieres. Está sabroso el chisme, ¿verdad? Porque todos fuimos libertados del pecado. Ahora dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad, la gracia de Dios, como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No usemos la gracia de Dios, esa libertad que tenemos, hermanos, esa gracia de Dios que Dios nos ha dado, no lo usemos como motivo o una ocasión para andar en la carne. Lo podemos poner como pretexto. También, hermanos, la gracia nos enseña que debemos renunciar a la desobediencia. Tito, por favor. Tito, capítulo 2, versículos 11 al 14. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Dónde está? A propósito, este pueblo celoso de buenas obras. ¿Dónde anda? ¿A dónde se fue? ¿Es tan difícil una despensa, hermano? ¿Es tan difícil traer una cajita de cerillos, un botecito de una latita o una bolsecita de tomate o un kernel o una caja de cereal? No sé, ¿tan difícil? Pueblo celoso de buenas obras. Pero lo que está diciendo ahí, hermanos, es que la gracia nos enseña que debemos renunciar a la desobediencia, ¿verdad? Enseñándonos, versículo 12, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobria, justo y piadosamente. Eso es lo que la gracia de Dios nos enseña, hermano. Si no la entendemos, nos pasa desapercibido lo que la gracia nos quiere enseñar.
Si no entendemos Mire, hermano, si usted va a una clase de matemáticas y no sabe que los números son del 0 al 9, pues todo lo demás que le puedan enseñar va a ser en vano. Si no sabe el fundamento, hermanos, si no tiene el fundamento con usted, si no sabe las tablas de multiplicar, si no sabe que 2 más 2 son 4 y 2 por 2 más muchos y todo eso, ya despertaron, hermano. Si no sabe esas cosas, hermano, pues jamás llegaremos a ser físicos matemáticos, ¿verdad? Jamás creceremos en el asunto de las matemáticas, en esa área. Nos quedaremos ahí siempre, atorados. Y hermano, la razón por la cual no crecemos como cristianos es que estamos atorados, no entendemos la gracia de Dios. Lo más principal, no lo entendemos. Oye, sí, lo aceptamos, ¿verdad? Porque se oye bonito y que es suave, que Dios murió por mí y que Cristo pagó por mis pecados y todo está suave. ¿Pero lo entiendes? Dice la hermana que no entiende. ¿No estaba diciendo eso? Estaba moviendo la cabeza y dije, no, pues. ¿Entiende, hermano? ¿Entiende? ¿Entiende la gracia de Dios? Hermano, tenemos que entender que no la merecemos para empezar. Tenemos que entender, hermanos, que la gracia de Dios es muy grande para nosotros. Somos inmerecedores y hermanos, a pesar de que ya tenemos la gracia de Dios, no nos portamos bien con Dios. Pero la gracia de Dios nos quiere enseñar a que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. No hay piedad en nuestras vidas, hermano, porque no entendemos la gracia. Somos crueles, hermano, cuando se trata de juzgar a alguien, somos crueles. Le queremos echar todos los kilos a juzgar. ¿Dónde está la piedad? Es que la gracia de Dios no te ha enseñado a tener piedad, a tener misericordia. Que allá aquel hermano cayó en pecado, yo sabía. Y esperando a ver a qué hora le cae un rayo encima en lugar de estar orando por él. Hermano, todos somos pecadores. Y todos podemos fallar en cualquier momento. Si nos suelta Dios de su mano un momento, hermano, el diablo nomás necesita unos cuantos minutos para destrozar tu vida. Unos cuantos minutos y destroza tu vida. En unos minutos destroza la vida de un joven para siempre. De una jovencita, en unos minutos destroza su vida. Así. Nomás es cuestión de que Dios le suelte tantito de su mano y le destroza la vida en un ratito. Hermano, la gracia de Dios es Dios protegiéndonos. El diablo ahí rondando para ver a qué horas nos salimos de su gracia, a ver a qué horas renunciamos nosotros a la gracia de Dios. Y Dios aquí protegiéndonos. Y el diablo ahí como león rugiente buscando a ver a quién se está saliendo, a ver quién está sacando la cabeza para el mundo. A ver, quién anda allá coqueteando con el mundo para darle una lección. Pero Dios dice, no te metas con los míos. Allá tú tienes un mundo para que hagas y deshagas. Aquí los míos, con esto no te metas. Es la gracia de Dios, hermano. Porque ¿cuál de los que están aquí en la mano de Dios y en el hueco de su mano, quién merece estar ahí? Yo no, ni usted tampoco. ¿Se ha fijado cómo somos buenos para juzgar los pecados de los demás y muy dóciles para juzgar los propios? Si tan solo juzgaras tus pecados como juzgas los pecados de los demás, wow, hermano, qué tremendo cristiano fueras, porque ya te habrías arrepentido.
La gracia nos enseña de su misericordia. Y luego, hermanos, también la gracia nos enseña a vivir de manera justa y alimentando nuestro temor a Dios. Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, versículo 19. Vamos a ver si nos alcanza la garganta, hermanos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, miren, hermanos, lo que hace la gracia, podemos llegar. Vamos a, nomás quiero darle un ejemplo más, antes de leer ahí. Regrésese poquito a Hebreos 4:16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de ¿qué? ¿Al trono de qué, hermano? No es porque haya un trono hecho de gracia, es porque ahí en el trono está la gracia de Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar ¿qué? Gracia para el oportuno socorro. ¿Sabe que, hermano, usted y yo vamos a necesitar más adelante gracia de Dios? Vamos a tener situaciones difíciles en nuestra vida donde vamos a ocupar de su gracia. Vamos a ocupar de su gracia, hermanos. Y si tú ahora la gracia que Dios está ofreciendo la estás despreciando y pisoteando, hermano, ¿qué esperas tener cuando necesites de la gracia de Dios? Me ha estado hablando una hermana que antes venía a la iglesia y abiertamente me dijo que mejor se iba con los pentecostales. Y dije, bueno, hermano, ahora tiene un hijo enfermo, hoy lo iban a estar operando y me ha estado mandando mensajes: pastor, ore por mi hijo, pastor, ore por mi hijo. Y mi hijo quería hablar con usted, pastor, antes de que lo operaran. Y por favor, pastor, ore por mi hijo. Despreciamos la gracia, hermano, pero va a llegar un momento que la vamos a ocupar. Tengas un hijo enfermo, vas a saber lo que es necesitar la gracia de Dios. Tengas una dificultad, ahora sí que difícil, vamos a saber lo que es necesitar la gracia de Dios. Y tantas veces, hermanos, que la despreciamos. Vamos a regresar ahí a Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote para la casa de Dios, sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En otras palabras está diciendo, cuando vengas a la iglesia, báñate. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hermanos, lo que estoy diciendo es que si nosotros rechazamos la gracia de Dios, ¿en qué puedes confiar después? Porque la gracia de Dios lo es todo. ¿Vas a rechazar la gracia de Dios y vas a tratar de cumplir la ley para ser salvo? No se puede. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare
al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Bueno, necesito decirle algo más. Necesito de verdad decirle algo más. Yo le ruego a usted, hermano, yo le aprecio, le amo. Le ruego que por favor entienda la gracia de Dios. No viva como que alá y se va. Dios hizo algo tremendo para nuestras vidas. Algo que nadie más, ni usted podría haber logrado por sí mismo, por todos los años de vida que le quedaran. Dios hizo algo tremendo por nosotros, hermano. Nos concedió su gracia. ¿No seremos responsables de ignorar la gracia de Dios? ¿Sabe que los cristianos quieren vivir los beneficios de la gracia sin ningún compromiso con la gracia? Como aquel que invitamos a la iglesia allá en Mañadero y me dijo, ¿qué van a dar? Le dije, palabra de Dios. Dijo, no. Me dijo, así abiertamente me dijo el hombre, me dijo, cuando vengan los americanos y vayan a dar comida o vayan a dar algo, me hablan, dice. Ajá, le dije. Fuimos a hacer hace algún tiempo atrás, ayudar al hermano Flavio a predicar ahí con él y pues no había grupo de americanos, ni rusos, ni nadie, en verdad. Nomás estábamos ahí los que traíamos el nopal aquí enfrente, ¿no? Entonces, pues la gente nos rechazó. Porque no les íbamos a dar nada. Ignorando que llevábamos algo mucho más valioso que un plato de comida o un juguete o algo que les pudieran dar. La gracia de Dios es valiosa. La gracia de Dios es valiosa, hermanos. Y los cristianos queremos vivir sin compromiso con la gracia. Ya vimos que la gracia nos enseña a vivir, a renunciar a los deseos pecaminosos, a renunciar a la obra de la carne. La gracia nos enseña a amar al Señor. La gracia nos enseña a buscar al Señor. Pero es lo que menos queremos hacer. ¿No considera mostrar agradecimiento por la gracia que Dios nos ha dado, hermano? Mire Lucas capítulo 17, por favor. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículos 11 en adelante. Estamos hablando aquí de un milagro que el Señor hizo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Esto me suena como los bautistas cuando le están pidiendo un milagro a Dios. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, de los repudiados, hermanos, por los judíos. Este era samaritano, dice. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿Usted piensa que Dios no espera nuestro agradecimiento, hermano? ¿Usted cree que Dios no está esperando nuestro agradecimiento? Este hombre regresó y adoró al Señor y dijo, Señor, gracias. Yo sé que no fue el sacerdote el que me limpió porque ni siquiera alcancé a llegar allá.
Señor, yo sé que fue tu palabra, Señor, yo sé que tú fuiste el que me limpiaste. Señor, vengo a postrarme y a adorarte, Señor, a honrarte, a decirte que tú eres Dios, que yo reconozco que tú eres Dios, Señor, y a darte gracias, Señor. Heme aquí, aquí está mi vida para que tú hagas conmigo lo que tú quieras. Y Cristo dijo, ¿y los otros 9 dónde están? ¿Que no fueron 10? Los 10 fueron igualmente sanados, pero 9 ignoraron la gracia de Dios. Solo uno vino el Señor a adorar al Señor, a darle gracias. ¿Cuántos milagros Dios ha hecho para usted? ¿Y usted ha sido agradecido con Dios? A veces no consideramos, hermanos, poner por obra la palabra en nuestra vida. Vea Hebreos capítulo 2, versículos 1 y 3. Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hermano, qué grande es la gracia de Dios. ¿Entiende eso? ¿Entiende usted eso? ¿Entiende cuán misericordioso ha sido nuestro Dios? Hermano, mire, muchos de nosotros ya deberíamos estar muertos. Yo creo que si yo hubiera rechazado aquel día que Dios habló a mi corazón, le hubiera rechazado, yo ya estuviera muerto. ¿Y sabe dónde estuviéramos? En el infierno. ¿Sabe cuándo hubiéramos salido de ahí? Nunca. Algunos de nosotros, hermanos, anduvimos en situaciones donde estuvimos arriesgando la vida. Otros con drogas, otros con alcohol. Hermano, ¿quién nos dice que no nos hubiéramos pasado en una de esas? O quedado locos, o bueno, eso sí quedamos un poco, ¿no? Porque completos no estamos. Dijo el pastor el otro día, ¿verdad? Nos faltaba una tortilla por el kilo. Pero hermanos, estoy vivo y aquí predicando por la gracia de Dios. ¿Usted cree que no lo voy a querer servir? La gracia, hermanos, es un nuevo pacto firmado con sangre y la sangre de Cristo. Hebreos 12:24. Hebreos 12:24. Un nuevo pacto firmado con la sangre de Cristo. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Jesús fue el mediador de un nuevo pacto, el pacto de la gracia. Y está firmado ese pacto con la sangre de Cristo. Sé que voy a llegar al cielo, hermano. Y sé que voy a ser declarado inocente, no porque yo sea inocente, sino porque la gracia de Cristo, la sangre de Cristo, esa sangre que está
firmando el pacto de la gracia, hermano, esa sangre da testimonio de mi libertad y la de usted. ¿No cree que ya es tiempo de pensar más en Dios y en servirle a Dios, hermano, que estar pensando en las travesías de esta vida, en lo fugaz de la vida? Rápidamente le doy unas cosas. No tomemos la gracia de Dios, hermanos, no como algo sin valor. Al contrario, lo de más valor que yo tengo. Hermano, cuídese de que Dios no aparte su gracia de usted. No estoy hablando de salvación. Cuide de que Dios no quite de su gracia de usted. Porque qué terrible es eso. Véala como un regalo precioso de parte de Dios, lo más precioso que usted tiene. La gracia de Dios. Dele gracias a Dios todos los días por su gracia. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia, gracias porque me amas, gracias, Señor, porque derramaste tu gracia en mi vida. Gracias, Señor. Pero no solamente de palabra, hermano, sino también de hecho. Señor, aquí está mi vida, haz de mí lo que tú quieras. ¿Sabe que la gracia de Dios debería alimentar nuestro temor a Dios? La gracia de Dios, hermano, representa el amor de Dios a nuestras vidas. ¿No cree que es justo, hermano, que nosotros alimentemos con ese amor de Dios, con esa gracia de Dios? ¿No cree que es justo que alimentemos el temor a Dios? Hermano, maldecimos sin ningún chiste. Hay basura en nuestros labios muchas veces. Queremos caerle bien al mundo y queremos ser como ellos y hablar como ellos. Ayer traía un muchacho que había sido deportado y me estaba platicando sus penas y empezó a maldecir. Le agarro, saco un folleto y le digo: mira, te invito a la iglesia. No le voy a seguir el juego. Te invito a la iglesia, mira, para que alivianes tus penas. Oh, yo respeto. Ok, entiende el mensaje, respétame, cállate. La gracia de Dios, hermanos, Cristo muriendo por nosotros, la sangre de Cristo derramada por nosotros. Juzgue usted si es digno que andemos coqueteando con el mundo en vez de buscar más a nuestro Dios. La gracia de Dios debería alimentar nuestro temor a Él. Esa bondad de Dios, hermano, esa misericordia de Dios debería estar alimentando ese temor a Dios. Debería alimentar el amor que le tenemos a nuestro Dios, hermano. Debería ser la fuente de decidir amar a Dios. Hermano, no amamos porque sentimos pajaritos en la panza o sentimos afecto. Amamos simplemente cuando decidimos amar. Amamos simplemente cuando decidimos entregarnos por algo, por alguien, por una causa. Yo no amo a mi esposa por sus virtudes o sus defectos.
ni amo a la iglesia por sus virtudes o defectos, simplemente porque decidí amar. Es una decisión. ¿Y sabe qué? Muchos aquí todavía no deciden amar al Señor. Están jugando con la gracia de Dios, hermano. Debería alimentar nuestro un mayor deseo de servir a Dios, hermano. Si Cristo hizo eso por mí, hermano, ¿qué no deberíamos estar dispuestos a hacer nosotros por Él? Si Cristo dio su vida por nosotros, ¿qué no deberíamos estar dispuestos a hacer nosotros por Él, hermano? La respuesta es casi nada. Estamos hablando del día grande, con la finalidad de alcanzar mayor gente, de traer gente, de hacer la obra de Dios, de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Hermano, ni siquiera está dispuesto a cooperar. Ni siquiera están dispuestos a cooperar, hermano. No tienen dinero para Cristo. ¿Y usted me dice que entiende la gracia de Dios? Yo no creo. Yo no creo que hayamos entendido la gracia de Dios, hermano. Más bien yo creo que hay soberbia en nuestros corazones y nosotros creemos que merecíamos la salvación. La gracia de Dios, hermano, nos debería empujar, deberíamos entenderla y nos debería dar ganas de servirle al Señor con más ganas. Hermano, ni siquiera salir a ganar almas aquí, a las calles. Ni siquiera eso. Tenemos otras cosas más importantes que hacer. ¿Qué quiere decir eso? Primero yo, después yo y al último Cristo si se puede. Hasta damos testimonio. Yo ni quería ir. Eso es la manera que tú entiendes la gracia de Dios. No es raro ver que no tenemos muchos resultados, hermano. Nos debería emocionar servir al Señor. Más bien nos la vivimos desanimados, ¿verdad? Pero deberíamos estar emocionados por la oportunidad de servir al Señor. Estamos orando por obreros, hermano. Ay, levantan la mano. ¿Por qué? ¿Quiere volver a los antiguos rudimentos de la ley y tratar de ser salvo por la ley, hermano? Échale ganas. O de verdad entiende la gracia de Dios en su vida. Por eso dudo que sean salvos. En la mañana prediqué salvación a la iglesia porque la verdad es que nomás confían en que hubo una transformación en sus vidas. Es todo. Pero el alcohólico puede ser transformado. El drogadicto puede ser transformado. El mentiroso puede dejar de ser mentiroso.
eso puede hacerse sin comunión con Dios. Hay gente que tiene hasta 20, 30 años que ya no toma alcohol. Se reúnen ahí en los AA, ¿verdad? Y ya no toman alcohol. Y no creen en Dios. Hermano, no es porque dejé de tomar. Eso no es la evidencia de mi salvación. No es porque dejé de drogarme, no es por eso. No es porque dejé de fumar, no es porque dejé de decir malas palabras, no es porque ahora vengo a la iglesia. Por la gracia de Dios, hermano. Es por la gracia de Dios. Y cada día estoy tratando de que Dios me permita entenderla más. Y echo una mirada a lo que yo era. Y digo, qué bueno es mi Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Mire, ni amén. Le borra eso en el tape, hermano, vamos a repetirlo. Qué bueno es nuestro Dios. No tienen ganas de decir amén. Se la saqué a fuerzas. Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y algunos todavía están ahí, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Mira, hermano, qué gloria, qué bendición, qué misericordia de nuestro Dios. De haber estado muertos en nuestros delitos y pecados, ahora nos ha sentado a su lado. Yo tengo un lugar en el cielo. Hay una silla en el cielo que tiene mi nombre. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Tal vez de cuando en cuando y eso lo borra, hermano, esto que voy a decir lo borra. Tal vez de cuando en cuando, allá en la eternidad, Dios va a sacar su cassette de nuestra vida. Vamos a decir, vamos a ver cuál fue la vida de Ramón y cómo lo rescaté. Dice que para mostrar su gloria. Este era Ramón, estaba muerto en sus delitos y pecados. Miren lo que hacía. Pero yo le salvé por su infinita misericordia y poder adorar a nuestro Dios. Y entonces Él va a decir, pero miren lo que Ramón fue después que yo le salvé. Miren cómo me sirvió. Pero ¿de verdad le servimos, hermano? Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia
sois salvos. Por un favor inmerecido de Dios sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Ninguno de nosotros lo merecía, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? ¿Dónde están? Si ahora portamos la imagen de Cristo por su gracia, ¿dónde están esas buenas obras? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Toda cabeza inclinada, hermanos. La gran pregunta es, ¿entiendes de su gracia? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Ni siquiera tuvimos fe, hermanos. Ni siquiera nosotros inventamos la fe. Dios nos dio fe para que creyéramos en Él a través de su bendita palabra, de su bendita misericordia. Grande es su gracia, hermanos. Grande cosa es lo que Dios ha hecho por nosotros. Un gran favor inmerecido, hermanos, lo que Dios ha hecho por nosotros. Bendito sea su nombre y alabado sea Él por los siglos de los siglos. ¿Por qué no reaccionamos, hermanos? Amamos al Señor. ¿Por qué no dejamos que la gracia de Dios nos empuje a servir al Señor, a amarle, a honrarle? Ya dejemos de pensar en nosotros, hermanos, para poder pensar en lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Hay mucho terreno que conquistar, hermanos. Pero todavía estamos aquí como bebés, por años en la iglesia y como bebés. Y se nos tiene que volver a repetir que hay que salir a ganar almas. Se nos tiene que volver a repetir que hay que ofrendar para la obra de Dios. Se nos tiene que hasta a premiar para que demos para la obra. Pero aún así queremos aferrarnos a decir, soy salvo. ¿Habrá alguien entre nosotros que dijera, pastor, yo quisiera aceptar a Cristo como mi Salvador este día? ¿Habrá alguien así? Dios está hablando a tu corazón. Dios está tocando la puerta a tu corazón. Dice, aquí yo soy la puerta y llamo. Si alguno oye la voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Cristo quiere entrar a tu corazón. No te dé vergüenza porque vienes a la iglesia. Al contrario, el pueblo de Dios se regocija. Nadie te va a criticar porque pensabas que eras salvo y no lo eres y ahora estás aceptando a Cristo. Nadie te va a decir nada. Pero si no eres salva, si no eres salvo, no eres salva, vives en grave peligro cada día. Vas a ir al infierno si mueres así. Y vas a decir como Agripa dijo, por poco me persuadían a ser cristiano. Él era creyente. Él creía en los profetas. Pablo se lo dijo, yo sé que crees. Pero no dejó que la gracia de Dios funcionara en su vida. ¿Cuántos aquí estaremos rechazando la gracia de Dios? Nomás queremos que Dios nos ayude, hermanos, para salir con nuestros complejos y berrinches. Pero para servirle a Él, nada. Padre Celestial, te damos gracias. Nos ponemos en tus manos, Señor. Señor, por favor, haz prosperar tu palabra en nuestros corazones. En mí, Señor, haz prosperar tu palabra. Te lo ruego, Señor. No estoy aquí como el que más sabe, Señor,
sino como el que menos sabe. No estoy aquí como el que ya está completo, Señor, sino como aquel que le falta mucho todavía. Necesitado de tu gracia, necesitado de tu bendición, Señor, necesitado de tu misericordia. Padre, ayúdanos. Acuérdate que somos polvo, Señor. No queremos contender con usted. Por lo menos yo no. Señor, yo necesito tu gracia cada día. Salir a trabajar con tu gracia. Andar por la vida con tu gracia, Señor. Sirviéndote, amándote, honrándote. Siempre he necesitado de ti, Señor. Padre, no te apartes de nosotros. Te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y extiende tu gracia, Señor, a nuestros hijos, a nuestros nietos, nuestras familias. Señor, extiende tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Y a Él sea la honra y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.